Gracias, Sergio. Gracias, Sergio, querido. Gracias. Vamos con Luca. ¿Qué hace Luca Romero? ¿Cómo te va? Tocayo. Gustazo. Independiente. El de Independiente el le pidió. Claro, el Sí. Independiente, correcto. Claro, hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Sí. Bueno, el Luca Romero, analista político y demás. Bueno, está toda la carta jugada, puede haber una sorpresa. ¿Qué ves? Creo que la elección se está definiendo. Ah, se está definiendo, todo abierto. Sí, porque las diferencias que veníamos viendo, por lo menos hasta el inicio de la veda, eran diferencias que más que duplicaban la cantidad de votantes disponibles. Entonces, uno supone... ¿Cómo es buenísimo? Claro. Escuché. Si vos tenés una diferencia de 2 puntos y los votantes disponibles son 4, 5, 6 puntos, naturalmente Sí, la matemática elección pura. sigue abierta. Y es una elección rara, ¿no? Si vos mirás el rasgo más estructural que vas a encontrar en un proceso electoral, es el modo en que se organiza esa dualidad entre los que quieren que continúen gobernando los que están gobernando y los que quieren cambiar a los que están gobernando. Eso lo encontrás en cualquier proceso electoral. En cada proceso adquiere una forma particular. ¿Cuál era la forma que había adquirido este proceso electoral en ese sentido? Bueno, tenías 1/3 de la gente que quería que continúen gobernando los que están gobernando y 2/3 que querían cambiar. Esa es la forma en que se veía el proceso al comienzo. Ahora, vos sos Sergio Massa, te designan candidato del oficialismo, mirás esa escena y decís, ¿cómo hago? Necesito 3 cosas. Primero, que la oposición esté dividida. Porque yo tengo 2/3 en contra, que se dividan. Primero, cumplido, hasta ahora cumplido. Eso ocurrió. Después, lo que dijo Cristina, necesito un piso. Porque si yo voy a competir entre 3, necesito poner un piso que me permita acceder a la segunda vuelta, que es el modo en que se resuelve un escenario de 3. Se logró también, de 30 para Se arriba. logró también. Y un piso incluso muy por encima de la expectativa. Sí. Yo creo que ahí hay subestimado en el análisis algo que ocurrió en la elección general, que es que Massa ya capitalizó parte del electorado que entendió que ya la dinámica era de balotaje. ¿Qué quiero decir? Hubo una suerte de voto útil anti-Milei en la general que fue a Massa, de votantes de izquierda, que frente a la opción Massa-Bullrich-Milei dijeron, che, vamos a elegir esto para defendernos de aquello. Mirá. De hecho, el FIT no creció entre Paso y general. No, se mantuvo. Y hubo mucho voto de izquierda suelto, huérfano, decimos nosotros, porque se quedaron sin candidato en la Paso, que en la general Fue a Massa. le permitieron a Massa subir un poco más el piso que el peronismo naturalmente iba a poner. Con lo cual el segundo objetivo cumplido. El tercer objetivo, ya un poco más aspiracional, es decir, bueno, que me toque enfrente alguno que no logre juntar los 2/3 de los votos opositores. Y en parte es lo que está ocurriendo. Sí. Si no, esta elección no estuviera peleada. No sería una elección peleada. Esto está peleado porque Milei no logra capturar la totalidad de ese voto opositor. Claro, pues si lo lograse capturar no habría nada que discutir. No habría nada que discutir. Entonces, a Massa se le fueron dando los acontecimientos del modo más conveniente. Ahora, la elección está bajo disputa porque naturalmente había un electorado que mayoritariamente quería cambiar. Ahora, ahí Massa tiene 2 estrategias. Volvamos de vuelta a ponernos en el lugar de Massa. Yo para ganar la segunda vuelta, porque ahora Massa está enfrentando el tramo más difícil del proceso. De todo el proceso, lo más difícil para Massa iba a venir en la segunda vuelta, que es cuando tiene que juntar la mitad más 1. Claro. ¿Y Y qué tiene a signi- todo lo demás enfrente, o casi todo. ¿Y no qué todo. significa juntar la mitad más 1 en un escenario donde tenés 2/3? Convencer a la gente que no te quiere. No, tenés que juntar votos opositores. Sí, convencer a gente que no te quiere. Exactamente. 1/4 por lo menos de los votos opositores. Ahí Massa tenía dos estrategias, desplegó 2 estrategias. Una positiva, Con radicales. Unidad Nacional. sí, ofrecerles algo que aparezca que es un producto que representa cambio. Sí. Gobierno de unidad. Es verdad. Va a gobernar un opositor. Voy a poner un opositor en la Oficina Anticorrupción. Voy a poner un opositor en el Ministerio de Economía. Frena. ¿Sabes lo que práctico estoy escuchando? Porque quiero aportar esto. Vos sabés que me parece que hay 2 simplificaciones que se han planteado en la previa. Una lo favorece a Massa en lo que voy a decir y otro lo perjudica. Voy con la que lo favorece porque Sí. viene a concatenación de lo que vos estás diciendo. Se simplifica que es el cambio o la continuidad. Que Milei encierra el cambio, no hay ningún tipo de duda. Es muy nítido, él lo dice. Así que eso, no hay duda ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No hay duda. Ahora, es una simplificación decir que Massa constituye la continuidad.
porque Massa no es Alberto Fernández y Massa no es Cristina. Pues después puede gustar mucho, poco, nada, puede gustar más o menos, pero no es lo mismo. O sea, decir que es continuidad o cambio me parece que es una simplificación. Y sabes que también, y acá te redondeo si querés la idea, decir que es la persona que sabe con la que no sabe, también es otra simplificación. ¿Sí? Porque es cierto que uno no estuvo y el otro estuvo. Pero quizás el que no estuvo tiene más para aportar del que ya estuvo. O sea, son dos simplificaciones en las cuales los periodistas también tenemos mucho que ver. Sí, ¿Se entiende dónde voy o no? Sí, sí, coincido en las dos. Es más Yo creo que profundo el tema. yo creo que en la primera más intenta, o sea, la operación que le está haciendo sobre la escena es tratar de plantear esto, es decir, che, ojo que yo el 10 de diciembre arranco algo nuevo. Y esta es un poco la narrativa que... ¿Quién tiene la posibilidad de hacer lo mismo? Si Massa Sí, claro. hace lo mismo que hizo Alberto Fernández, ¿el país cuánto dura? Abierto, chicos. De verdad lo digo. Sí. No puede hacer lo mismo. No, pero que aparte... Pero no, perdón, no quiero ensayar una defensa de Massa, quiero Esteban, ser preciso en el análisis. en los propios votantes del oficialismo estaba la demanda de cambio. Claro, exacto. Digamos, obviamente decían yo voto continuidad de oficialismo, pero demandaban cambio. Alberto Fernández termina con un nivel de aprobación por debajo del 20% cuando Massa sacó 36%. Entonces, una de las estrategias de Massa es ofrezcámosle a ese cuarto de votantes opositores algo que aparezca a cambio, para que me puedan apoyar. Esa es por la positiva. Por la negativa es, bueno, trabajo con aquellos atributos de mi rival que pudieran generar inquietud, temor, dudas en el segmento de votantes opositores, y ahí viene la estrategia del miedo. Che, ojo que Milei va a subir las tarifas, ojo que Milei va a subir el transporte público, Sí, va a privatizar ojo la que Milei va a hacer educación, esto, va a que vender Milei. Empieza la campaña negativa. O sea, todo lo que se está viendo en escena, lo pedía la escena. A eso quiero llegar. Y estamos llegando a un final de un proceso bastante particular porque el candidato oficialista llega competitivo en un contexto insólitamente Sí, insólito. para que un oficialismo llegue competitivo con este contexto económico, siendo Massa el ministro de Economía. Yo creo que ahí Massa, digo, para poner un punto sobre algún error me parece que ha habido de la campaña del oficialismo, es haberse rodeado de la institucionalidad propia del presidente. Porque si él tenía que representar un cambio, ¿qué sentido tenía ocupar el lugar de Alberto Fernández? Hoy uno lo ve ocupando el lugar de Alberto Fernández. Me parece que ahí hubo un error, pero toda la estrategia de Massa se entiende a la perfección. Y del otro lado, la mayor parte de la estrategia también se entiende. Milei ha cometido muchos errores. Yo creo que Milei ha aprendido sobre la marcha. Sí, obvio. De que hay cosas que no se pueden decir, de que hay que tener estrategia, de que cuando uno se acerca al momento de definición, más en una segunda vuelta, uno tiene que integrar, uno tiene que desidentificarse, porque si vos te identificás, si vos te planteás como algo de nicho, no te permitís capturar la mayoría más uno que necesitas para ganar la elección. Entonces, Milei presenta muchos elementos que hoy no le permiten capitalizar todo ese voto opositor que está presente en la escena. Creo que para Milei se ha vuelto extremadamente necesario el acuerdo Macri-Bullrich. Yo creo que Milei no llegaba competitivo si ese acuerdo explícitamente no existía, lo cual agrega un problema político para lo que viene. Sí, en términos electorales, yo lo cuestioné, en términos electorales me parece que el tiempo le dio la razón a Milei. ¿Por pero qué? Quizá Porque la operación ahí había que legitimar el voto a Milei para ese electorado opositor que no había elegido a Milei. ¿Qué es legitimar? Darle garantías. Y yo creo que esa es la función que está cumpliendo Macri en hacer, digamos, este raíz que estamos viendo de campaña, tratando de decirle a los votantes Juntos por el Cambio, está bien. ¿Hay un favorito? Sin dar nombre, no se pueden dar números, estamos en veda. Nosotros veníamos viendo... Estamos en veda para las encuestas, Sí. ¿correcto, chicos? Sí, correcto, Sí. para la segunda sí. A ver, yo siempre digo, y no es necesario dar números de encuesta, ¿no? Matemáticamente la elección era más favorable a Milei que a Massa. Lo dije eso. Por, La aritmética. por esta caracterización que acabo de hacer. Era un electorado donde la mayoría de la gente pedía cambio. Y la política indica otra cosa, ¿no? El análisis de la política indica yo otra creo cosa. que cuantitativamente era favorable a Sí. Milei, cualitativamente uno veía una simetría muy marcada entre un candidato hiperprofesional, Total. que sí. tiene una estrategia desde el comienzo, digamos, bastante acertada respecto de lo que la escena pedía,
que la ejecuta a la perfección. Sí, total. Massa fue candidato en 9 de las últimas 11 elecciones. Claro, sabe todo. Yo creo que no hay un dirigente político en la Argentina más preparado que Massa para ser candidato. Claro. Independientemente No, después del estamos juicio de hablando valor, hoy día, no, estamos hablando de otra de cosa. si sirve o no para gobernar, Sí, no. porque después eso es otra discusión. Sí. Pero en el plano de ejecutar una estrategia electoral, yo creo que, digamos, en ese sentido, y del otro lado, un candidato inexperto, ha habido asimetría de recursos, uno ve la publicidad callejera. No, y es que ve... además, chicos, lo que he escuchado, otra cosa me da una particularidad. Hoy lo hablaba con una persona muy importante de Unión por la Patria esto. Yo creo que en Argentina se viene un cambio, esperemos que sea para mejor. Con Milei o con Massa. Y se viene un cambio de la manera de hacer política también. Sí. Milei es competitivo hoy, ¿sí? Puede ganar, puede perder, es competitivo. No hay una sombrilla de Milei en ninguna esquina con nadie repartiendo folletos. No hay gigantografía, no hay afiche. Si hubiese sido candidata a Bullrich hoy, estaría la ciudad de Buenos Aires inundada de, ¿o no? Sí, de globo, pancarta, pin, gorrito. Sí. De Milei no hay nada. Y Bueno. el tipo está en carrera. O sea, la política va a tener que leer esto a partir del 10 de diciembre. Los que quieran participar en la política para ser candidatos. Sí. Aún ganando Massa, ¿eh? Y forma parte del contexto de una sociedad muy enojada con la dirigencia política. No, sí, claro. Todo lo que se le aparente a dirigente político es rechazado. Entonces, esa espontaneidad propia de la falta de recursos terminó siendo conveniente para Milei, que casi en una campaña muy austera termina conectando mucho mejor con la gente, porque es lo que la gente pide, ¿no? Que la dirigencia política sea más austera, que la dirigencia política sea más auténtica, más transparente. Quizás en ese punto termina siendo una escena favorable para alguien que no tenía muchos recursos, Lucas, ¿no? en este escenario que estás relatando muy bien y que Esteban también estaba comentando, toda la micromilitancia que estamos viendo, Interesante las la personas en el micromilitancia, subte, muy interesante. en las filas de los supermercados, en distintos ámbitos que si bien son, si querés, de la vida privada de uno, también pueden ser considerados de la vida pública, ¿tiene un efecto, no tiene un efecto? Porque uno lo que está viendo es que hay un hartazgo de buena parte de la sociedad con la política. ¿Sirve eso de meter la política en cada ámbito, por más chiquito Es que la sea? gota quebrada de la piedra para mí, pero te escucho vos que sabés, No, Lucas. sí, lo que pasa es que a la política, a las campañas, a la comunicación política le pasa lo que le pasa a la realidad, a la sociedad. Todo se ha descentralizado y se ha hiperfragmentado. Claro. Hoy la generación de contenidos está hiperdescentralizada. Hoy no son los medios tradicionales los que concentran la conversación pública. Hoy hay millones de personas generando contenido de manera, digamos... Es más, los dos candidatos a presidente han elegido Instagramer, por ejemplo. Gente que nos trabaja en la tele para dar entrevistas, y muy interesante. Massa, por ejemplo, eligió a Tomás Rebord. Le mando un saludo a Tomás. ¿No? ¿Le dio una nota a Sí, Tomás también Rebord? pasaron todos antes de eso en República Z, que es otro canal, también de Mai... no me acuerdo Pistiner. el apellido. Pistiner. De sí. Pistiner, o sea, gente que no está en la tele. Y sin embargo, los candidatos han ido a esos lugares. No, incluso... Milei bueno, ni hablar, ¿no? Pero digo, Massa que es más tradicional, digamos. Vos sos partícipe de eso, pero además los que están en los medios tradicionales generan contenido que después son tomados en las redes y son viralizados en las redes sin que lo viralice el medio tradicional que genera el contenido. O sea, se pierde control también ciertamente O te de cortan y queda como que dijiste una cosa distinta a la que vos habías querido decir. o amplifican lo que vos decís. La Entonces, famosa sectorización de la campaña. bueno, eso Segmentación, vuelve- perdón. yo lo que digo es que a medida que ha pasado el tiempo, digamos, el control de la conversación pública en un proceso Eso, electoral se ha buenísimo, perdido. Buenísimo lo que estás diciendo. Se ha perdido, entonces Buenísimo. ahí entra a jugar muchas, digamos, la micromilitancia, que son los protagonistas más microscópicos del proceso, ¿no? Los individuos que comparten parte de los contenidos de campaña, comparten mensajes de campaña y terminan siendo útiles. Lo que yo veo es que hay, digamos, de esto en las dos campañas. Sí, hay mucha micromilitancia de ambos, ¿no? De ambos, Tiene más sí, experiencia el peronismo. Quizás la de el Milei es kirchnerismo. más espontánea porque no está diseñada desde una campaña centralizada. Hay menos recursos, entonces eso generó una espontaneidad distinta que también genera efectos positivos. Sí, porque... también recuerdo, ¿verdad? Que era un jubilado que vi el otro día en el subte. No creo que ese jubilado tenía más de 80 años, que hablaba a favor de Massa. No creo que lo haya mandado Massa, ¿está bien? ¿Me entendés? Sí, 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 Tipo, sí, sí, fue, ¿no? Sí, sí, sí. Otros sí, ¿eh? Otros sí, pero es imposible encasillar la micromilitancia si a este lo mandaron o a este no lo mandaron, porque es muy amplio. Es mucho más complejo, entonces el proceso se vuelve más complejo, eso es más difícil para las campañas, porque las campañas tienen que, digamos, estar atentas a procesos que no controlan.
Pero en última instancia también hay como rasgos estructurales que permanecen presentes, ¿no? Las campañas negativas son muy habituales, sobre todo en elecciones de segunda vuelta. Ahora, las campañas negativas tienen un límite. Digo, hay un viejo profesor de comunicación política que me decía, la exageración destruye el argumento. Claro, Cuando esta es vos la clave de la empezás elección a para mí. exagerar, Eso. el argumento pierde Sí. validez. ¿Por qué? Porque empieza a ser sospechado de su verosimilitud. Che, este me está exagerando. Bueno, entonces hay una frontera a identificar hasta dónde la campaña negativa y hasta dónde poner un freno, ¿no? Chicos, vamos. ¿Puedo ir un poquito más allá del domingo o el domingo a la noche? Burguín está con eso, me gusta. Está de ayer con eso, dale. Bueno, es que de hecho Está me bien, quedé está bien, está muy pensando bien. por lo que hablábamos ayer. De decir, ¿quién reconoce el resultado? ¿Qué pasa si no hay presidente el domingo? Claro, bueno, estás con eso. Bueno, ¿es una probabilidad? ¿Es una probabilidad? Sí, porque si la elección está reñida, de hecho tuvimos microejemplos, ¿no? A escala nacional, pero elecciones en las que tuvo que esperar. La Plata, sí. Hoy Cuando me contó- hablamos hoy vi- de- Pinamar. sí, Pinamar, sí. Pinamar, sí. digo, hasta que hubo que esperar hasta el conteo definitivo, porque la diferencia es tan exigua que el nivel de mesas impugnadas y la necesidad de revisar en el escrutinio definitivo determinadas actas hacen que la cosa todavía no esté definida. Lo que habrá que reclamar en ese caso es la mayor prudencia y responsabilidad de los protagonistas para que Eso. el proceso transcurra sin grandes dificultades, pero habrá que esperar el escrutinio definitivo. Siempre vale la pena remarcarlo porque hay mucha confusión. Cuando se produce un comicio, hay dos procesos que son distintos, que es el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. El escrutinio provisorio no tiene ninguna No, validez ninguna legal. validez, Es sí. solamente a los efectos de que la sociedad se entere del Sí, resultado rápido. exacto. Por eso el telegrama, para que vayan a un Es sistema que contabiliza los votos e informa el escrutinio provisorio. Y después viene el proceso legal, que es el que finalmente confirma los resultados, que es el escrutinio definitivo, que es cuando las urnas van a un lugar físico en donde la justicia electoral hace el conteo definitivo con las actas, no con las urnas permanecen cerradas. Si hay alguna irregularidad o algún dato que genere alguna duda, se puede llegar a abrir alguna urna, pero ese es el que vale. El que hace la justicia en el ¿Vos lo ves escrutinio así definitivo. definito la definición? No, digo, es una posibilidad porque hemos tenido en la región escenarios Perdóname, muy Lucas, ajustados. ¿y eso cuánto tarda? Bueno, el escrutinio definitivo en una balotaje Sí, eso más te iba a decir, corto, 10 días, bien, 2 semanas, bien, un balotaje 2 más semanas. corto, pero ¿Podemos podría estar 10 días sin sí, presidente? una semana, 10 días podría tardar. No sé si la justicia podría acelerar los pasos para tratar de generar, sobre todo porque estamos en una circunstancia, y vos, Carlos, lo sabés bien, acá hay uno que está esperando el resultado hace 1 año y medio, que es la economía. Sí, claro. Que está esperando que aparezca alguien que diga, che, ¿hacia dónde vamos? Sí, yo- ¿Puedo sí, cortito, lo que quieras, y Martín. bastante bien que los mercados arrancan el martes. Sí, totalmente. Te Está dan un muy- día más para organizar. Y que, Está y que muy en todo feriado. este tiempo, más allá de unas oscilaciones de las últimas 48 horas, se mantuvieron. No, pero esto está... Dentro de- ¿Por qué estoy preguntando y contando todo esto? Mañana termina una de las cuestiones, ¿eh? Mañana termina el régimen de liquidación de exportaciones, el dólar Fernet. Sí, el dólar Fernet, Sí. 70-30. Bueno, termina mañana. Un exportador, ¿qué hace mañana? Espera. Espera. Y, sí. ¿Y qué pasa si no hay definición? Va, calculo que espera, no sé. No, yo no obviamente aporto- espera yo porque no hay aporto nada, no tengo liquidaciones idea. programadas para el martes. Claro, Sí, pero es curioso el escenario de Carlos porque sería como la transición de la transición. claro. O sea, la Sí, transición hasta el resultado Pero pará, final. vos tenés la plata para comprar un auto, Sí. ¿sí? Un 0 kilómetro. Sí, ¿la concesionaria te lo vende? Bueno, eso es un escenario y el otro. Che, espero el lunes o no. Sí. ¿Vos querías? Sí, claro. Y está bien, no está, no. Sí, el país necesita una definición. La economía necesita una Sí, bueno, el país, los argentinos necesitan una Economía. definición. ¿Puedo Sobre todo volver? la economía, ¿no? Dale, Martín. Un por segundo supuesto. atrás de lo que decía Sí, Lucas por de supuesto. la diferencia entre el escrutinio provisorio y el definitivo en virtud de lo que puede llegar a pasar el domingo. En las elecciones generales, ¿saben cuánto fue la diferencia final entre el escrutinio provisorio y el A ver, definitivo? ¿cuánto? 0,1%. Nada. Nada. Lucas ponía bien los ejemplos de La Plata o de Pinamar, donde la diferencia fue muy ajustada. Pero no cambió el resultado. No cambió el resultado y además a nivel país, muchas veces, 500.000 votos puede ser poco, pero al mismo tiempo es mucho. Más en esta elección. Más en esta elección. O sea que si alguno el domingo
no reconoce el triunfo del otro, el escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo, siguiendo lo que ha ocurrido en otras elecciones, varía o sea, no cambia el resultado. Esto que Hoy me dice Martín es muy importante. Los estándares de calidad de los procesos de escrutinio provisorio se miden por esa variable. Cuánto se diferencian del definitivo. Y la Argentina viene mostrando escrutinios provisorios muy precisos en ese sentido. Totalmente. Hoy me apuntaban, ayer te acordás que contábamos que en el escrutinio provisorio había quedado 1,5% de las mesas que no se había escrutado, que eso eran alrededor un poco más de 400.000 votos. Una fuente que conoce mucho las elecciones me decía, te quedaste corto, me digo, ¿por qué? Porque si tomás el padrón entero, un punto, o sea, el 1% de las mesas escrutadas son más o menos 350.000 votos. Estamos hablando de una elección que se define a priori por lo que dicen, por un margen chico. Sí, pero tendría que, para ese escenario tendría que ser. Bueno, tendría que pero haber suponete, diferencia de 1.000, 2.000 Sí, votos. ¿sabes quién No. te va a decir que cambie ese escenario? Te van a poner el ejemplo de lo que ocurrió en las PASO del 2017. Claro, con Cristina cuando y en el provisorio y a la noche Sí, con ganaba Bullrich. Bullrich y después ganó Cristina. No, al revés. No. Terminó ganando Bullrich. No, en la PASO. Ah, en las PASO, generales correcto. En Y en las generales ganó ganó Bullrich. Bullrich. Sí, ganó Ahí Bullrich. está. Se contaban los votos en el subsuelo del Teatro Argentino de La Plata, si la memoria no me falla. Al revés. Al revés, en las PASO fue al revés. Porque me quedó siempre que Randazzo le dice a Es más. Cristina, vas a perder con Bullrich. Sí, es más, Y perdió. Cristina Kirchner no dio discurso y esperó No. el definitivo y en el definitivo recién ahí habló. Sí, es verdad. En el definitivo de la PASO, que es cuando el ganó. definitivo de la PASO el- Bueno, fue- o fue final en la Néstor general. Kirchner cuando pierde contra de Narváez, que hoy está con Más. que hoy está con Massa, dice ganamos. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Porque creo que hacía una sumatoria estrambótica de nivel país. Sí, sí, sí. ¿Te acordás o no? Sí, 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 claro. y la provincial, que mira, la lista de diputados la encabezaban. Francisco Narváez. No, ese es el ganador, fue Sí. de Narváez. Y Ah. de frente estaban Kirchner, la famosa- Scioli, la Nacha famosa- Guevara la y famosa Massa. testimonial. Massa. Las famosas candidaturas Que testimoniales. después la Corte dijo que testimonial. eran válidas. Dale, Carlito, vamos. Ahora vuelvo para acá, ¿no? Vamos el domingo de nuevo, dale. Volvamos al domingo. Estoy pensando y tratando de analizar cómo llegan a las elecciones o cómo llega a la elección la alianza entre Milei y Macri. ¿Vos lo ves de una manera fuerte, fortalecida? Digo, para el paso posterior, si es que triunfan, ¿crees Sí. que de ahí se puede construir algo? Bueno, por eso lo mencionaba recién. Yo creo que esta novedad, que es una novedad que se produce después de la elección general, es una novedad que le agrega un elemento al proceso político postelectoral. Porque de darse un triunfo de Milei, si no se diera un triunfo de Milei, pierde relevancia, pero de darse un triunfo de Milei, bueno, pasaremos a asignarle mucha importancia a ese vínculo. Bueno, ¿cómo es ese vínculo? ¿Por qué? Sobre todo porque Macri va a tener todo el derecho de arrogarse, digamos, el apoyo definitorio para el triunfo. Hasta ahora es un vínculo de respeto, pero casero. No hay una gran No planificación. solo casero, escaso. Bueno, está Claro, bien, pero ellos mismos lo han dicho. Se pusieron de acuerdo una noche, fue en No, y el propio Macri dijo, es me he el- sí, juntado sí, 5 o 6 veces. No es que había una planificación. Ahora, si se produce un triunfo de Milei, bueno, vamos a tener que poner todos los analistas la lupa sobre cómo se va a dar esa relación, si va a ser una relación que va a fluir, si va a ser una relación conflictiva, porque vamos a tener en algún punto algún aspecto parecido al que teníamos cuando... Sí, lo que Ahora, pasa es que ahora, Milei no tiene perdón. mucha gente para poner que le pueda exigir, ¿no? ¿Quién le puede exigir a Milei? Che, mire, pero no, mirá, sí. yo iba a ser tu ministro de Economía. Yo no lo digo ¿Me entendés tanto, o no? no ¿Sabés? lo digo ¿Quién tanto le por- puede exigir? No lo digo tanto por la gente, porque aparte Sí. Milei está necesitado de gente que tenga experiencia en el manejo de la administración pública. Sí, es, claro. es un barco enorme el del Estado y Sí, hay sí. que manejarlo y quizás el acuerdo con Macri le aporte Y él llegó con una recursos balsa. humanos, Si era un barco, él llegó con una balsa. pero lo planteo más en términos de cómo va a fluir el proceso de toma de decisiones, porque Milei tenía un programa económico, Sí. Macri dice algo inteligente, porque él tiene que ayudar a que la gente tenga confianza en el apoyo hacia Milei, de la gente de Bullrich. Entonces él dice, bueno, yo sé que Milei tiene cosas que no gustan, pero en todo caso esas cosas las va a tener que definir el Congreso y ahí estamos nosotros. Sí, sí. Como si fuera una especie de garantía de control de... Claro, Y pero- ese mensaje Control de no calidad, solo- un sello Control de IRAM, calidad, digamos. exacto. Un Oye, sello IRAM. Macri, votenlo a Milei que nosotros vamos a controlar. Bien. Por último, lo que yo tengo que despedir a Lucas si no robo más tiempo. ¿Qué país ves? Un país igual de complejo que el que tenemos hoy,
del cual desconocemos todavía cuáles son las condiciones políticas para encarar esos desafíos económicos. Guillermo Calvo decía algo muy interesante en una entrevista que le hicieron este fin de semana. Él dice, la verdad que las soluciones para estos problemas económicos no son complejas de identificar. Lo que nos está faltando son las condiciones políticas para implementarlas, aplicarlas con éxito. Me parece que el proceso electoral nos va a dar esas condiciones políticas. Veremos cuáles son, porque los desafíos económicos son complejos.